Vamos a hablar ahora de los tratamientos de la enfermedad de Meniere. El problema fundamental, como te hemos dicho muchas veces, es que la enfermedad de Meniere es idiopática, no conocemos su origen y por tanto no podemos tratar su origen, su causa. Así que la mayoría de tratamientos serán de tipo sintomatológico, es decir, para mejorar, prevenir o paliar parcialmente esos síntomas. Por supuesto, no hagas ninguno de estos tratamientos si tu médico no te lo ha prescrito. Así que vamos a empezar con ello. El primer tratamiento de la enfermedad de Meniere no es un tratamiento como tal, sino es un cambio en alguna serie de hábitos, porque se ha demostrado que hay algunas sustancias que pueden favorecer o que pueden predisponer a sufrir estas crisis. El abuso de sustancias estimulantes como la cafeína, el alcohol, y también el consumo de tabaco pueden producir o desencadenar de alguna forma estas crisis. Así que en estos pacientes se les recomienda que vayan disminuyendo progresivamente su consumo. Así ocurre también con la sal. La sal, ese condimento que puede aumentar la retención de líquidos y por tanto puede hacer que aumente ese hidrops. No existe una evidencia científica completa de que esto sea útil, pero en general los pacientes notan algo de alivio. Así que como esto es lo más fácil y todo ello es saludable, es lo primero que se recomienda. Como hemos hablado de aumento de líquidos, en algunos casos, y más antiguamente, ahora se utilizan menos, se pueden utilizar algunos tipos de diuréticos. Esto hay que cogerlo con pinzas porque a día de hoy tampoco está del todo claro la forma en la que pueden ayudar a disminuir esas crisis o a hacerlas algo más leves. En tercer lugar, existe lo que se conoce como los sedantes vestibulares. Los sedantes vestibulares, como su propio nombre indica, lo que van a hacer va a ser atontar tu sistema vestibular o tu sistema del equilibrio. Eso por una parte puede ser positivo para disminuir los síntomas, pero también al atontarlo hace que estén menos ágiles. Vamos a diferenciar dos tipos de sedante vestibular. Aquel suave, diríamos, que es poco sedante, y aquel que es potente. El sedante vestibular suave nos va a permitir usarlo de una manera más prolongada en el tiempo con menos efectos secundarios. Y el sedante vestibular potente habrá que tomarlo solo y únicamente en las crisis fuertes, cuando uno se encuentre mal o cuando uno note que se va a empezar a producir esa crisis, y habrá que tomarlo de forma limitada, es decir, por un periodo de tiempo corto. Porque si lo tomamos mucho tiempo de forma continuada, nos vamos a encontrar peor y nos va a costar recuperarnos. Mucho ojo con esta medicación y con mantenerla periodos muy prolongados. Otros posibles tratamientos que se han realizado para esta enfermedad de Meniere son los corticoides. Los corticoides por vía oral o por vía en el tímpano. Y de estos corticoides la evidencia también es limitada. Antes se utilizaban mucho porque parecía que funcionaban, no teníamos claro por qué. Ahora ya sabemos que estos corticoides van a ser útiles en esa enfermedad autoinmune del oído interno que a veces nos puede confundir con la enfermedad de Meniere. A día de hoy se pueden poner en casos muy concretos en los que sospechemos que la cosa va por ahí, es decir, que puede ser una enfermedad autoinmune del oído. Pero si la hemos descartado completamente, quizás tengan algo menos de sentido. También se pueden utilizar pinchados en el oído, lo que se conoce como una inyección intratimpánica de corticoide. Y esto habrá que hacerlo solo en casos concretos, muy específicos, en los que te lo va a explicar tu médico. Hablando de otro tipo de inyecciones del oído, la más conocida, y probablemente lo hayas escuchado, es la de gentamicina. La gentamicina, como te dejo en este vídeo aquí arriba, es un ototóxico, es decir, es una sustancia que puede destruir el oído. Destruyendo el oído no habrá más crisis, con una probabilidad bastante alta. Eso tiene dos problemas. El primero es que seguramente al destruir el oído podamos perder completamente la audición, y el segundo es que si el otro oído está bien ahora, no tiene por qué significar que en un futuro no pueda desarrollar esa enfermedad de Meniere, aunque es poco probable. Y ahí sí que tendríamos un problema al quedarnos solo con uno de los dos oídos y en unas condiciones que no son, digamos, las óptimas.
Otras formas de destruir el oído interno sería con cirugía. Las más conocidas son la destrucción del saco endolinfático y la del nervio del equilibrio. Estas cirugías son cirugías agresivas que tienen una serie de riesgos y de complicaciones y que debe tener muy claro tu cirujano antes de hacerlo. Así que para indicarte esto te lo explicará con mucho tiempo y te dirá los posibles riesgos y las posibles complicaciones. Estos pacientes que se encuentran mal con esta enfermedad de Meniere a veces tienen problemas para hacer su vida diaria. Van a tener crisis en el trabajo, de ocio, y le cogen mucho miedo. Por eso, si esto se ha convertido en un problema importante emocional para ellos, también tendremos que tratar esa parte. Y con psicoterapia y apoyo podemos mejorar esa sensación de malestar. Existe además lo que se conoce como la rehabilitación vestibular. Esta rehabilitación vestibular, como su propio nombre indica, es esa gimnasia que se puede realizar para mejorar el equilibrio. La rehabilitación vestibular se hace por nuestros compañeros, los rehabilitadores y los fisioterapeutas, y se pueden emplear algunos aparatos como es la posturografía. Y el objetivo de esta rehabilitación vestibular no es prevenir las crisis, tampoco es hacerlas menos intensas, porque en eso no podemos influir, pero podemos mejorar la sensación de inestabilidad, de borrachera que tiene el paciente entre crisis y crisis, para que él esté más seguro y tenga más confianza al hacer su día a día. Viene muy bien, por ejemplo, apoyado con esas terapias que te digo de tipo psicoterapia. En cualquier caso, es difícil decir cuál de estos tratamientos va a prevenir que aparezcan más crisis, excepto las opciones destructivas, con las que tenemos que ser muy selectivos y tener mucho cuidado a la hora de indicarlas. En conclusión, esta enfermedad afecta de forma importante a aquellos que la sufren, limita su día a día, limita su actividad y su bienestar. Y a día de hoy, aunque lo llamamos todavía enfermedad de Meniere, sabemos que dentro de ella existen probablemente distintos tipos y para cada uno podríamos hacer cosas distintas, pero a día de hoy todavía no somos capaces de diferenciarlos con facilidad. Existe bastante confusión al respecto y hay una cantidad limitada de especialistas que lo conozcan en profundidad. Si tienes cualquier duda que pueda resolver, déjamela en los comentarios y con mucho gusto lo intentaré. Y recuerda, todo esto que te digo es para tu conocimiento, que es útil para que sepas manejar tu enfermedad y lo tengas en cuenta. Pero la persona que tiene que indicarte cualquiera de estos tratamientos o que tendrá que hacer ese diagnóstico será, por supuesto, tu médico. En este caso, el otorrinolaringólogo y más específicamente lo que se conoce como el otoneurólogo. El otorrinolaringólogo que se dedica en concreto a los trastornos del equilibrio.